Bienvenidas amigas a su canal Tejidos y Puntos. Hoy les voy a enseñar cómo cerrar en tubular la tirilla del escote redondo en agujas circulares. Si hemos decidido como yo que nuestra tirilla mida 3 centímetros, a una altura de 2,5 tenemos que empezar a realizar las 2 vueltas en falso inglés, ya que estas ocupan una altura, y cuando se realice y se termine de coser, entonces tendremos ya nuestra altura de 3 centímetros. Para mayor detalle del paso a paso de cómo se debe realizar el cierre tubular en elástico, ya sea 1x1 o 2x2, en la descripción les dejo el enlace. En un video anterior les había dicho que esta es la forma más simple de cerrar los puntos del cuello, es decir, tejiendo los puntos como se presentan, en este caso en elástico 1-1. Les voy a dejar en la descripción los 2 videos donde les explico cómo calcular y tejer el escote redondo. Pero a continuación les explicaré cómo cerrar en tubular la tirilla del escote. Entonces, amigas, como nuestra tirilla la estamos tejiendo en agujas circulares, una vez que hemos medido 2,5 centímetros, ¿no?, de alto de nuestra tirilla, empezamos a realizar las 2 carreras de falso inglés. Para ello, primero marcamos nuestro inicio con una lana contraste, ¿no?, acá, que es el inicio de nuestra carrera, de nuestra vuelta, del circular. La primera carrera la tejemos así. El derecho se teje, el revés no, lo pasamos sin tejer. El derecho se teje, el revés no, lo pasamos sin tejer, tejemos el derecho, el revés no, tejemos el derecho, y así vamos a hacerlo hasta el final. Entonces, amigas, estamos llegando al final de la primera carrera. Entonces tejemos de este falso inglés. Tejemos el derecho, el revés no se teje. Entonces, como estamos tejiendo con las agujas circulares, la segunda carrera va a ser de esta forma, se va a tejer así. El derecho no se teje, el revés sí. El derecho no se teje, al revés sí. Cuando yo les enseñé cómo se cierra en forma tubular en el video que les estoy dejando, la forma que tejo ahí es porque también suelen hacerse las tirillas con los palos, con las 2 agujas, no con la circular. En ese caso se cierra un hombro, se teje de ida y vuelta, y después se teje todo junto, ¿no?, el hombro y la tirilla. Pero en este caso, como todo es en redondo así, no hay ida y vuelta, por eso que la segunda carrera se teje así. Entonces, el derecho no se teje, el revés sí. Y así vamos hasta el final. Ya estamos llegando a la parte final de la segunda carrera. Entonces estamos en tejemos el revés, el derecho no, y tejemos al revés. Entonces ahora
Vamos a contar, mejor dicho, vamos a medir el ancho de nuestra carrera. Esta marca que ven acá es la marca del hombro, ¿no? Esta marca donde se inicia la carrera es el hombro, donde está la unión del hombro. Este es el escote delantero y acá está el otro hombro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que hemos terminado todo, vamos a medir, acá está la lana, donde estamos terminando la segunda carrera. Vamos a medir el ancho del escote, y acá sería la mitad, esto sería todo completo, y ese largo lo medimos 5 veces. ¿Por qué? Porque si ustedes no miden 5 veces y les falta lana, después va a ser terrible porque van a tener que descoser todo lo que han hecho. Porque para unir ahí va a ser bien complicado. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí lo cortamos. Si podemos cortar un poquito más, mejor. Lo cortamos. Y con eso es que vamos a coser con la aguja punta roma. Entonces empezamos a cerrar en tubular. Dejemos el derecho de atrás para adelante, ¿no? Para adelante. Bueno, el hilo es largo, pero así es, porque si no, de atrás para adelante, y ahora vamos para atrás. Ahora vamos para atrás. Sacamos el punto y nos vamos para atrás. Y decimos de atrás para adelante y lo sacamos del palito. Y venimos para adelante, ¿no? Donde habíamos empezado. Y decimos de adelante para atrás y del palito de atrás para adelante y lo sacamos. Y antes de irnos para atrás, nos fijamos dónde se quedó nuestro punto. Entonces decimos de atrás para adelante y de adelante para atrás del palito y lo sacamos. Y antes de jalar bien, nos fijamos dónde está la lana acá adelante, ¿lo ven? Está ahí. Entonces ahí recién jalamos. Y nos vamos para adelante y decimos de adelante para atrás y de atrás para adelante y sacamos del palito. Y ahora nos vamos para atrás y decimos de atrás para adelante y sacamos del palito.
Y antes de jalar y de irnos para adelante, vemos dónde quedó el hilo en el punto. Entonces ahí recién jalamos y decimos de adelante para atrás y de atrás para adelante y sacamos el palito. Y así hacemos hasta el final. Miren cómo va quedando. Va quedando. Así vamos haciendo todo hasta el final. Amigas, ya estamos llegando a la última parte de cerrar los puntos. Estamos ya finalizando. Tenemos que cerrar los puntos ni tan flojos ni tan apretados. Estamos acá ya con el último punto. Entonces vamos a irnos para atrás. Y vamos a hacer acá una pequeña unioncita. Ahí. Para que nos quede ahí, como ustedes pueden ver, bien unido. Acá atrás hacemos así para que no se nos quede. A ver. Acá se nos ha hecho un poquito. Ahí es. Después escondemos bien el punto por acá. Cualquier fallita, cualquier cosa se esconde por acá y listo. Amigas, si la lana es delgada o el hilo es delgado, en vez de hacer 2 carreras, hacen 4. O sea, repiten estas 2 carreras que ya enseñé aquí. Y recién ahí empiezan a cerrar con la aguja punta roma. Entonces, amigas, al final les va a quedar así, miren, con este acabado. El acabado de cierre tubular en agujas circulares. Y entonces esto sería todo por hoy. Invitarlas nuevamente a que visiten el canal Tejidos y Puntos y a que se suscriban a él, pues así no se perderán las novedades. Entonces nos vemos en la próxima.